Hermanos, les pido que me acompañen en sus Biblias, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 14 al 19. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 14 al 19. Si tienen sus Biblias, por favor, úsenlas. Vamos a leer juntos. Los que tengan versión NVLA, mucho mejor. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer y oramos. Segunda de Timoteo 2, del 14 al 19. Recuérdales esto, dice Pablo a Timoteo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios, creador de los cielos y de la tierra, a ti te damos toda la gloria y toda la honra hoy, Señor, porque tú eres digno. Gracias por tenernos acá reunidos en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra, para escudriñar los tesoros escondidos en ella. Permítenos, Señor, entender tu verdad. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos. Manténnos alertas, Señor, a esta verdad que tú dejas plasmada en esta porción de las Escrituras. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo que redarguye nuestras vidas, que nos guía hacia la verdad. Ayúdanos, Señor, a entender esto y no solamente entenderlo, sino poder llevarlo a las obras para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuenta una historia de un anciano que era alfarero, es decir, una persona que se dedicaba profesionalmente a fabricar vasijas y otros objetos de barro. Este anciano era muy reconocido, era muy famoso en el lugar donde vivía, y él tenía varios aprendices a los que les enseñaba. A él le apasionaba enseñar a otros, pero tenía un afecto bien particular por un joven aprendiz llamado Tobías. Tobías admiraba profundamente a este anciano alfarero. Lo admiraba y lo amaba con todo su corazón, no solo por su trabajo, sino por su nobleza, por su sabiduría, por su paciencia. Resulta que un día, mientras trabajaban juntos en el taller, Tobías comenzó a discutir con otro aprendiz que estaba allí. Estaban discutiendo sobre la forma correcta de modelar el barro. La discusión se acaloró muchísimo y las palabras se volvieron bastante ásperas. El anciano alfarero, que había estado observando en silencio, se acercó a los jóvenes y le dijo lo siguiente: Hijos míos, recuerden que vuestras manos están destinadas a crear belleza, no a sembrar discordia. Las palabras ociosas y discusiones sin sentido son como barro que se seca y se vuelve estéril. En cambio, las palabras de aliento y de verdad son como agua que da vida y permite que nuestras vasijas florezcan. Luego este anciano, este alfarero, se acercó especialmente a Tobías y le dijo lo siguiente: Tobías, hijo mío, tú tienes un don especial para trabajar el barro, pero recuerda que tu habilidad no es solo para tu propio beneficio, sino también para bendecir a otros. Usa tus palabras con sabiduría y amor y evita las discusiones necias que solo causan división. Al decir esto, Tobías, por supuesto, reflexionó sobre las palabras de este anciano alfarero y se dio cuenta de que tenía razón, era verdad. Había dejado que la discusión lo arrastrara
y había olvidado el propósito principal de su trabajo, que era crear algo hermoso y útil para beneficios de otros. Bueno, en nuestro texto, hermanos, vemos cómo Pablo es como ese alfarero de la historia que le dice y exhorta a su discípulo Timoteo a evitar discusiones sin propósito, sin sentido, que no llevan a absolutamente nada bueno y que más bien procure la aprobación de Dios, manejando correctamente la palabra de la verdad. Hermanos, Timoteo, luego de haber sido animado a despertar, a avivar su don, a no avergonzarse del evangelio ni del sufrimiento a causa de Cristo, y después de haber sido o llamado a fortalecerse en la gracia del Señor, ahora Timoteo va a ser exhortado por parte de Pablo para lidiar con la falsa doctrina y con los falsos maestros que se estaban apoderando en ese momento. Algo que él ya había hecho anteriormente y que va a seguir haciendo a través de la segunda carta y de la carta a Tito. Era un tema muy importante, este de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Al parecer, falsos maestros buscaban discutir en cosas sin sentido, que solamente alteraban la palabra de Dios, lo cual no es para nada conveniente, sino más bien muy peligroso, todo lo contrario. Es por eso que nosotros, hermanos, deberíamos tener algo claro en nuestra mente, y quisiera que esté esta frase recorriendo nuestra mente a lo largo de nuestro sermón. Un buen obrero de Dios se aleja de discusiones inútiles y procura su aprobación en todo. Voy a repetirla y está allí escrita también. Un buen obrero de Dios se aleja de discusiones inútiles y procura su aprobación en todo. Y vamos a dividir nuestro texto en 4 secciones. Vamos a ver en el versículo 14 que un buen obrero evita las discusiones innecesarias. En el versículo 15 vamos a ver que un buen obrero busca la aprobación de Dios. En el versículo o en los versículos del 16 al 18 vamos a ver que un buen obrero evita las palabrerías vacías. Vamos a ver un poco Pablo hablando de lo mismo que está hablando en el versículo 14, pero dándole otro enfoque. Y en el último versículo 19 vamos a ver que un buen obrero se mantiene firme en el fundamento de Dios. Leamos juntos de nuevo el versículo 14. Dice: recuérdales esto, Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. La pregunta es, ¿recuérdales a quiénes? Y si vemos esto, nosotros deberíamos contemplar el contexto literario inmediato. Y cuando nosotros retrocedemos un poco, vamos al versículo 2, de este mismo capítulo 2, por supuesto, Pablo le dice a Timoteo que encargue a hombres fieles, ¿recuerdan? Que encargue a hombres fieles que a su vez puedan enseñar a otros para seguir propagando la verdad. En otras palabras, Pablo exhortó a Timoteo a escoger un grupo de hombres con un carácter probado y con aptitud para enseñar, que sean aptos para enseñar, para que puedan depositar esa verdad en otros, así como ellos la habían recibido, pudiesen depositarla en otros hombres fieles, para que el evangelio se siguiese propagando de generación en generación hasta la segunda venida de Cristo. Esa era la idea. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta estos hombres cuando cumplen su función de llevar la verdad a otros? Bueno, primero debían tener en cuenta todo lo que Pablo le había dicho a Timoteo. Cuando dice recuérdales esto, tenemos que contemplar todo lo que Pablo le ha dicho a Timoteo en los versos anteriores y en el capítulo 1. Pablo le ha venido diciendo, si bien recuerdan, que avive el fuego del don de Dios que hay en él, que no se avergüence de la verdad, que no se avergüence de las cadenas de Pablo que estaba sufriendo a causa de Cristo, y que sepa que él también va a sufrir, pero que sea un buen soldado, fortalecido en la gracia que solamente Cristo puede dar, y que recuerde que ese Cristo, el que le da la gracia suficiente para seguir, es ese Cristo que resucitó de entre los muertos, que ha vencido a la muerte, y que si él era perseverante en su sufrimiento, él iba a reinar con él eternamente, ¿recuerdan? Y si él moría con él, tenía la esperanza de vivir eternamente con él. Son todas estas cosas que Pablo le decía a Timoteo, pero que él debía a su vez enseñar a aquellos quienes tenían la responsabilidad de seguir con el ministerio. Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, por favor, deben tenerlo en cuenta, es importante. Ahora bien, ¿cómo ellos podían hacer todo esto? Bueno, Pablo le dice a Timoteo que él debía encargar solemnemente acerca de no discutir
sobre palabras sin sentidos, carentes de propósito, que más bien llevan a los oyentes a la ruina. Pablo es bien enfático en esto. Fíjense que le dice a Timoteo que es un encargo solemne, lo cual nos da la idea que es algo extremadamente formal e importante. Tanto así que Pablo le dice que recuerde solemnemente en la presencia de Dios, o en otras versiones dice poniendo a Dios de testigo, dándole como un peso mayor a la instrucción. La instrucción era clara. No discutan sobre palabras. Recuérdale esto, solemnemente delante de la presencia de Dios. No discutan sobre cosas inútiles. Ahora bien, pareciera un poco complicado quizás entender inmediatamente a qué se refiere Pablo cuando da esta instrucción de no discutir acerca de palabras o contender, como dicen otras versiones. Pero si nos vamos al verso 16, vamos a darnos cuenta de qué trata, porque Pablo lo habla un poco más detallado, refiriéndose básicamente a lo mismo. Él dice en el verso 16, evita las palabras vacías y profanas. O en otras palabras, evita las discusiones sin propósito. Evita las discusiones sobre palabras y terminologías que no suman para nada a la transformación del corazón de las personas. Decía un comentarista que las palabras han sido la fuente más fructífera de contención en el mundo cristiano. Y es verdad. Las palabras han sido la fuente más fructífera de contención en el mundo cristiano. Definitivamente nosotros hoy en día vemos en el cristianismo debates entre muchos ministros y muchos creyentes en general que no llevan a absolutamente más nada sino a la contención y a la enemistad. Debates sin sentido. Pareciera que la iglesia moderna está constantemente tentada a desviar su enfoque a lo que es verdaderamente importante. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, él ya está atendiendo este asunto. Al parecer, dentro de la iglesia de Éfeso había hombres que se habían desviado de la verdad, se habían apartado y se estaban dedicando a la vana palabrería. Estos hombres utilizaban su razón y su lógica humana, su razonamiento humano, para alterar la palabra de Dios. Miremos por un momento lo que dice Pablo en su primera carta, inmediatamente luego de la salutación. Es muy importante, fíjense, Pablo está diciendo: hola Timoteo, te saludo, Dios te bendiga. Ahora inmediatamente tienes que atender esto. Es algo muy importante. Dice primera de Timoteo, luego de la salutación, primera de Timoteo 1 del 3 al 6, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Vemos la similitud. Hombres que se apartaron de la verdad y por eso, por haberse apartado de la verdad, ahora están en vana palabrería, están discutiendo sobre cosas inútiles porque se han alejado de la fuente de verdad. Era necesario que Timoteo estuviera atento a las doctrinas extrañas que se estaban colando dentro de la iglesia. Eso, en vez de estar edificando al pueblo de Dios, lo cual es el propósito de la verdad, más bien daba pie para discusiones inútiles que no son provechosas. Hermanos, el plan de Dios debe avanzar. Los falsos maestros deben ser confrontados y la iglesia debe estar enfocada en lo que realmente es importante, en su palabra. Decía un pastor, el propósito de Dios no es complacer nuestra curiosidad, sino darnos instrucciones claras que sean de provecho para nuestra vida. El propósito de Dios no es complacer nuestra curiosidad, porque pareciera que eso es lo que hace que nos desviemos en palabrerías. Querer estar escarbando en cosas que no vamos a lograr encontrar. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hermanos, muchos creyentes tienen un afán desmedido por descubrir esos secretos que solamente le pertenecen a Dios. Y esto es muy común. Pareciera que quieren hacerlo solamente como para satisfacer su ego y decir que conocen mucho la palabra, que son eruditos.
y que tienen un conocimiento amplio de las Escrituras. Pero hermanos, es claro, como dice el pasaje, que hay misterios que solamente le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y que Él no lo ha dejado revelado porque Él así ha querido. Y nosotros no podemos ser tan soberbios como para intentar escarbar y tratar de descubrirlos. Porque ¿saben qué pasará? No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Porque solamente le pertenecen a Dios. Y eso trae como efecto esas malas interpretaciones que nosotros vemos hoy en día. Dios quiere que nos conduzcamos según lo que está explícitamente revelado en su palabra y los principios que derivan de eso. Cuando un falso maestro se desespera por no conseguir lo que él quiere conseguir, ¿qué hace? Bueno, empieza con el Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló, el Espíritu Santo de Dios me está revelando, pero no está en la palabra, es algo que él está diciendo y que no tiene manera de decir que es verdad. Dios me reveló, Dios me muestra, y empiezan a colocar sus criterios y sus pensamientos por encima de la palabra de Dios. Y esto es muy peligroso. Eso hace que haya discusiones interminables de palabras que no llevan a absolutamente nada, porque la autoridad absoluta de nuestra vida y de la iglesia, la palabra de Dios, no lo dice. Entonces, lo que una persona piense contrario a lo que otra persona piense y que no está revelado claramente en la palabra es algo que no tiene fin. Podríamos discutir durante horas y años, pero si Dios no es claro al respecto, nunca vamos a llegar a un acuerdo, al menos que entendamos que es un misterio que solamente le pertenece a Dios. Hermanos, hay cristianos enemistados profundamente por doctrinas generales que no están explícitamente claras en la palabra, pero que no afectan para nada la salvación. Y la pregunta es, ¿vale la pena discutir por este tipo de cosas? ¿O vale la pena, mejor dicho, enemistarse por este tipo de cosas? Que si la iglesia va a sufrir la tribulación, que si no la va a sufrir, que si Cristo viene antes, que si Cristo viene después. ¿Por qué no pensar más bien en la realidad que tenemos en común y es que Cristo viene? Porque eso sí está revelado. Cristo viene. Viene antes, viene después, quizá no está tan claro. No estoy diciendo que no podamos tener una postura al respecto, pero ¿vale la pena discutir y enemistarse con otro hermano que piense quizás lo contrario? Son doctrinas generales, no afectan nuestra salvación directamente. No es una doctrina que niega la deidad de Cristo o la Trinidad o la salvación por fe o la justificación por fe. Son doctrinas generales. Un buen obrero de Dios evita las discusiones innecesarias, es decir, carentes de propósito, como ya hemos dicho, y a su vez advierte a la iglesia a que también eviten esto. Saben, hace día hablaba con un hermano y le decía que es impresionante la cantidad de personas que salen a las calles a compartir el mensaje del evangelio, lo cual en sí mismo está muy bien, porque eso es justamente lo que tenemos que hacer. Pero el problema está en que nosotros vemos que muchos de esos cristianos llevan el mensaje hacia otro lado. No se enfocan directamente en el evangelio, sino llevan el mensaje hacia otro lado, haciendo que el evangelismo caiga en discusiones interminables y pierda su principal propósito. Normalmente aquellos que creen que saben mucho, que conocen mucho de la palabra de Dios, apenas reciben una objeción, inmediatamente se convierten, inflan el pecho y se convierten en apologistas natos. Un apologista es alguien que perfecciona su habilidad para defender su fe cristiana presentando pruebas de la Biblia, de la lógica y otras fuentes intelectuales. Bueno, pero pastor, primera de Pedro 3:15 nos dice que nosotros tenemos que defender nuestra fe. Sí lo dice. Y es verdad. Cada cristiano debería estar preparado para defender su fe. Esto quiere decir que en cierto sentido, cada cristiano debería ser un apologista, ¿verdad? Para defender su fe. Es lo que dice primera de Pedro 3:15. Pero de nada va a aprovechar a una persona que no conoce del evangelio que tú vengas y empieces a hablarle de cualquier cosa, de cualquier doctrina de la palabra de Dios y que esa persona se vaya sin entender lo que Dios ha hecho por ella en Cristo Jesús. Son palabras que no aprovechan para nada. Esto podría ser un buen ejemplo de palabrerías no provechosas.
Hermanos, si nosotros vamos a evangelizar a alguien, lo más importante, más allá de cualquier doctrina que tú puedas explicar y mucho contenido bíblico que tú te sepas, es que esa persona entienda su condición delante de Dios y lo que Él ha hecho por ella en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Ahora bien, yo no estoy diciendo que esté mal hablar de doctrinas y de principios bíblicos, porque eso es algo que definitivamente sí es importante. A diferencia de lo que dicen los falsos maestros, la doctrina sí importa, y ya lo vamos a ver más adelante, porque la doctrina afecta directamente el comportamiento y la vida práctica de la iglesia. Yo no estoy hablando de eso sí lo debemos hacer. La sana doctrina de Dios en general debe ser aprendida, estudiada, enseñada y aplicada. Es importante. Yo estoy hablando acá de temas puntuales que sean de provecho para la persona que lo está escuchando. A eso me refiero. Si una persona no conoce de Jesús, entonces eso es en lo que tienes que enfocarte, porque es lo más importante. Háblale de Cristo, lo que Cristo hizo por ella. Eso será de provecho para esa persona. Pero si es un creyente que tiene dudas acerca de alguna doctrina o pasaje bíblico, bueno, entonces ahí sí es importante que tú puedas explicarle, por supuesto, con mucho amor y guiar a ese hermano a la verdad, en amor, mostrándole la verdad de las Escrituras. Y si hay misterios no revelados, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Explicarle la verdad que sí está revelada. De eso sí vamos a ser responsables delante de Dios, lo que Él nos ha dejado revelado. Amén. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de la contienda de palabras con falsos maestros, ahí la cosa sí se complica muchísimo más. La cosa se agrava aún más, porque ellos no solamente no van a explicar un evangelio correcto y real, sino que con opiniones humanas, con su propia forma de ver las cosas y de razonar, incluso torciendo por completo la palabra de Dios, van a hacer que los oyentes vayan directo a la ruina. Es lo que dice el final del verso 14, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Hermanos, las falsas enseñanzas llevan a todos aquellos que prestan atención a una catástrofe espiritual. Muchas personas hoy en día en las iglesias están siendo engañadas y no están viviendo un evangelio real a causa de que hay maestros hipócritas que solamente buscan su propio beneficio. Debemos estar atentos a estos. Porque lo que prestan sus oídos a estos palabreros, a estos herejes, a estos hipócritas, a estos falsos maestros, irán directamente al desastre y a la ruina espiritual de sus vidas. Esto es tan real hoy como lo era en aquel tiempo cuando Pablo le escribía a Timoteo. Hoy en día vemos estudiosos de la palabra, eruditos de la palabra, afanados por buscar nuevas interpretaciones y nuevas formas de ver la palabra de Dios. Es impresionante. Hacen lo necesario, cambian palabras, buscan verbos en griego e intentan interpretar como ellos quieren interpretar. Pareciera que ellos mismos analizan los textos y sienten que tienen el derecho de decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Ellos lo deciden, no Dios, ellos. Esto pasa hoy, mis hermanos, y ¿saben qué? A los ojos de la gente común y sencilla, estos hombres parecieran muy sabios, muy eruditos. Mira todo lo que sabe, cómo interpreta, cómo busca el griego y cómo... Pero hermanos, la verdad es que muchas veces dejan la mente de los oyentes en blanco y los corazones fríos y vacíos. Esa es la verdad. Son palabras que no aprovechan para nada. Todo lo contrario. Entonces Timoteo debía evitar esto y debía enseñar a los demás a evitarlo también. Y ahora Pablo en el versículo 15 va a mostrar la respuesta positiva de un buen obrero de Dios. Esta instrucción del verso 15 está como contraste en el medio del versículo 14 y el 16, que más o menos da la misma idea de evitar palabrerías y discusiones sin sentido. Lee conmigo el versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, a diferencia de los falsos maestros que tienen deseos de presumir su sabiduría bíblica para ser reconocidos, para ser aplaudidos,
A diferencia de eso, un buen obrero de Dios no debe buscar la aprobación de los hombres. Un buen obrero de Dios debe buscar la aprobación de Dios. Y a diferencia de los falsos maestros que con sus artimañas y razonamiento humano, alterando la palabra de Dios, llevan a las personas a discusiones vanas que no son de provecho, a diferencia de eso, un buen obrero de Dios concentra sus energías en conocer, en estudiar y en enseñar la verdad contenida en las Escrituras. Porque todo lo que un buen siervo de Dios o un creyente en general necesita está revelado en la palabra de Dios. Todo, la palabra es suficiente. Es por eso la importancia de manejar con mucha precisión la palabra de Dios, como dice nuestro pasaje. Hermanos, a la luz de este pasaje o este verso, un buen obrero de Dios se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, un buen obrero de Dios es diligente. El verso 15 comienza diciendo, procura con diligencia. Y en respaldo con otros pasajes de las Escrituras podemos entender que un buen obrero de Dios es diligente, se esfuerza, aprovecha su tiempo en lo que tiene que aprovecharlo, no en cosas que son inútiles para la gloria de Dios, sino en cosas útiles para la gloria de Dios. Entonces un buen obrero es diligente. En segundo lugar, un buen obrero de Dios está centrado en Dios. El verso 15 sigue diciendo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, un buen obrero de Dios, como dijimos, no busca la aprobación de los hombres, sino la aprobación que realmente importa, la de Dios, porque de nada tiene provecho la aprobación de las personas, el aplauso, el reconocimiento. Eso es justamente lo que buscan los falsos maestros. Buscan que la gente los reconozca, los aplauda, les dé dinero. Ellos se creen los dioses, los dueños de la iglesia. Pero un buen obrero no. Lo más importante, lo que realmente importa, no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Eso es lo importante. Lo más importante es que cuando Dios nos examine, no encuentre en nosotros nada indigno, nada de qué avergonzarnos, sino que podamos estar tranquilos delante de la presencia de Dios y Él pueda aprobarnos. Esa es la meta. Ser aprobados por Dios como alguien que ha hecho bien su trabajo y que no se avergüenza de haberlo hecho mal. Y en tercer lugar, un buen obrero maneja con precisión la palabra de Dios. El verso termina diciendo que maneja con precisión la palabra de la verdad. Y esta palabra, manejar, significa en el original hacer un corte recto o trazar una línea derecha, o hacer un corte con precisión. Eso es lo que significa literalmente. Y esto, por supuesto, nos da referencia a la exactitud que exigen los empleos de los obreros, como la carpintería, la plomería, o incluso la labor de Pablo haciendo carpas. Necesitaba precisión, exactitud. Si un carpintero viene y agarra un trozo de madera y lo corta mal, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tienes que buscar otro trozo de madera y volver a hacer el trabajo. Esto quizás afecta un poco sus ingresos, pero este ejemplo quizás pueda parecer un poco superficial, pero pensemos ahora en lo delicado de los cortes que hacen los cirujanos en una operación. Eso quizás sí nos puede llevar un poco más a lo importante de esto, a lo delicado de esto. Si un cirujano está operando y tiene que hacer un corte recto y se desvía un poco a la izquierda o a la derecha, puede ser fatal. El paciente puede perder su vida. Si este médico no está concentrado en lo que hace, o si está estresado por diversas situaciones de la vida, o peor aún, si está alcoholizado, por ejemplo, esto pone en riesgo la salud o la vida misma del paciente. Bueno, hermanos, así como un buen carpintero y así como un buen cirujano deben cortar con precisión para hacer bien el trabajo, un buen obrero de Dios tiene que cortar con precisión o manejar con precisión la palabra de Dios para el beneficio de su alma y para equipar a los creyentes en la verdad. El propósito de manejar con precisión la palabra de Dios la vemos en el libro de Efesios claramente. Cuando Pablo le dice a la iglesia que Cristo le ha otorgado pastores y maestros con un propósito. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, leamos los versos del 12 al 16.
Efesios 4 del 12 al 16. Miren lo que dice. Luego de decir que Cristo le ha dado dones a la iglesia, hombres dones, maestros, pastores, apóstoles que fueron el fundamento y los profetas que fueron el fundamento de la iglesia, pero ahora están los pastores y maestros, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Un hombre de Dios decía lo siguiente: el hombre que corta bien la palabra de verdad, el hombre que la maneja con precisión, no la cambia, no la pervierte, no la mutila, no la distorsiona, ni la usa con un mal propósito en su mente. Por el contrario, en actitud de oración, interpreta la escritura con la misma escritura. Hermanos, cuánta superficialidad vemos hoy en nuestros días en cuanto a la enseñanza y a la predicación de la palabra. Vemos pastores, diría el pastor Sugel Michelén, que utilizan la Biblia como un cohete que despega y más nunca regresa a la base. Empiezan a decir más bien todo lo que quieren decir en sus mentes. Es impresionante, hermanos, ver cómo hay pastores que ni siquiera predican con una Biblia en la mano. Eso es impresionante. Se paran en el púlpito y predican y no tienen ni una Biblia en sus manos para respaldar lo que están diciendo. Es impresionante. No vuelven a la palabra de Dios. Hay algunos que sí la utilizan, leen algún pasaje con el cual quieran reforzar su idea y más nunca vuelven a ella. Y si la buscan es para buscar versículos fuera de contexto para reforzar la idea que están diciendo. Un obrero de Dios no puede hacer eso. Un buen obrero de Dios es diligente en hacer una buena exégesis del pasaje, de la enseñanza que va a dar, para hacer una correcta interpretación y posteriormente hacer una buena aplicación para la iglesia. Un buen obrero de Dios debe manejar bien la verdad. Hermanos, es importante aclarar algo en este punto, porque ustedes pueden pensar, bueno, pero eso es para los pastores, que son los que enseñan, entonces ellos tienen que utilizar la palabra o cortar bien la palabra, y es verdad. Sin embargo, esto no es solamente para los pastores, sino para los creyentes en general. Por supuesto, cuando hablamos de los pastores hay como una responsabilidad bien acentuada, porque vimos que ellos son los que guían al pueblo de Dios mediante su palabra. Entonces hay una responsabilidad bastante fuerte, pero definitivamente eso no mitiga la responsabilidad de cada creyente de prepararse cada vez más para conocer más las Escrituras e interpretarlas de una manera correcta. Cada uno de los creyentes. Hermanos, ¿saben por qué muchos creyentes están engañados en estas iglesias de la prosperidad y de falsa doctrina? ¿Saben por qué están engañados? Porque no conocen las Escrituras. No la conocen, no la estudian, no la ven, no la revisan. Simplemente dicen sí, amén a lo que el pastor está diciendo y ya. Y no se detienen a revisar minuciosamente la palabra de Dios como lo hacían los creyentes en Berea. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba predicando? Ellos revisaban la palabra a ver si lo que él estaba diciendo era verdad. Y estamos hablando de Pablo, o sea, ellos revisaban si lo que estaba diciendo Pablo era verdad. No conocen las Escrituras. Hermanos, todos los hombres que han levantado su voz para defender la verdad desde la Reforma Protestante, hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, lo hicieron porque se dieron cuenta de la verdad contenida en las Escrituras, porque revisaron la palabra de Dios. Ellos se dieron cuenta porque escudriñaron minuciosa e intencionalmente la palabra de Dios, y el Señor quitó el velo de sus ojos para que ellos se dieran cuenta de la verdad. Hoy en día yo he escuchado a muchas personas, muchos hermanos que vienen de este tipo de iglesias donde se predica el error, y cuando les pregunta, ¿pero cómo te diste cuenta? Bueno, porque estudié la Biblia. Es que no es tan difícil. Abres la palabra y te vas a dar cuenta que estos falsos maestros enseñan pasajes fuera de contexto para hacer lo que ellos quieren que la iglesia haga, normalmente con un propósito monetario, sobre todo. Hay
que ser diligentes con el estudio de las Escrituras. No con el devocional nada más. Eso está bien. Me estoy refiriendo al estudio de las Escrituras. No te conformes con agarrar en la mañana y leer un pasaje y orar al Señor y ya. Sé intencional en estudiar la palabra de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros, como les dije, es responsable de manejar correctamente la palabra de Dios. Así que, iglesia, estudia tu Biblia. ¿Tienes una Biblia disponible? Estúdiala. No la dejes de adorno. No la uses nada más cuando quieras que Dios te muestre algo por alguna situación que estás pasando. Estudia tu Biblia. Déjate guiar por tus pastores, los pastores que Dios ha dispuesto para ti. De ese modo, como dice Efesios, puedes acercarte cada vez más a tener una interpretación correcta. Esto va a ayudarte a no ser movidos por las olas de aquí a allá. Esto va a ayudarte a evitar y no prestar tus oídos a conversaciones inútiles con aquellos que solamente quieren llevar a las personas al error. Va a acercarte cada vez más, como dice Efesios, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios para el crecimiento y edificación del cuerpo. Amén. Ahora, en los versos del 16 al 18, veremos cómo Pablo retoma, como había dicho, lo que estaba diciendo en el versículo 14, con un enfoque quizás un poco más profundo y relacionándolo directamente con las conversaciones heréticas y mostrando las terribles consecuencias de no tener cuidado con esto. Vamos a leerlo juntos, el 16 al 18, dice: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Ya hemos hablado, hermanos, que las palabrerías vacías son esas conversaciones carentes de propósito, que no tienen sentido, que no tienen provecho para absolutamente nada. Pero ahora Pablo aquí dice también que eviten las palabrerías profanas, es decir, las palabrerías no santas, o en otras palabras, conversaciones mundanas y heréticas. Le da un poco más de profundidad a esto. Y da la razón diciendo que esas palabrerías vacías y profanas lo único que logran es conducir a las personas cada vez más a la impiedad, que es lo contrario de lo que Pablo exhorta a lo largo del Nuevo Testamento, que es a vivir vidas piadosas. Hermanos, las herejías no santifican, la verdad sí. Las herejías no ayudan, solo destruyen, pero la verdad sí ayuda y sí construye algo mejor. Es importante que Timoteo entonces atienda esto con prontitud. ¿Por qué? Porque esas herejías, dice el pasaje, que pueden extenderse como gangrena, es decir, como una enfermedad que se propaga con rapidez de manera fulminante. De hecho, había un par de hombres que se habían desviado de la verdad y Pablo los menciona. Se habían apartado tanto de la verdad que terminaron negando la doctrina de la resurrección futura de los creyentes. Dice, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Es importante, hermanos, entender que en el contexto histórico, Pablo no se estaba refiriendo aquí a la resurrección de Cristo. De hecho, negar eso sería negar el cristianismo por completo, negar la resurrección del Señor. Pero tampoco se estaba refiriendo a la negación de la resurrección espiritual que Cristo da para tener vida en Él. Porque de hecho eso era justamente lo que ellos estaban afirmando, estos falsos maestros. Ellos afirmaban que esa resurrección espiritual que te da vida en Cristo ya había ocurrido. Y era esa resurrección, la espiritual, y no había nada más. Entonces estaban negando por descarte la resurrección futura del cuerpo de los creyentes. Pablo se estaba refiriendo aquí a la negación de la resurrección del cuerpo que sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. En ese entonces, hermanos, estos falsos maestros abrazaban la filosofía griega que afirmaba de que el cuerpo era malo, pero que el espíritu era bueno, o el alma era buena, y que la muerte entonces era una bendición porque el alma se despegaba del cuerpo y el cuerpo era desechado para siempre. Ellos afirmaban que no había nada como la unión de un cuerpo con el alma por la eternidad. Eso era lo que estaban afirmando. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 15? Acompáñenme en sus Biblias, 1 Corintios 15, versos 42 y 43,
Pareciera que estos hombres estaban obviando lo que dice acá. Primera de Corintios 15, 42 y 43 y 44, del 42 al 44, dice lo siguiente. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. 4 veces menciona el pasaje que los cuerpos serán resucitados. Negar esta doctrina, hermanos, trae terribles consecuencias para la vida práctica de la iglesia, porque al desestimar el cuerpo, el cual, dicho sea de paso, es el templo del Espíritu Santo, que mismo Pablo dice en Corintios, entonces no nos importará mucho lo que pase con él. Si el cuerpo es malo y ya se va a desechar por siempre, entonces yo me comporto como quiera, al final no importa. Pero en 1 Corintios 6:13 dice que al Señor le importa nuestro cuerpo. Y al final del capítulo 6 dice que honren a Dios con sus cuerpos. ¿Es importante o no es importante? Con este ejemplo, nosotros podemos ver que la doctrina sí importa dentro de la iglesia. Por poner un solo ejemplo de una sola doctrina. Porque si nosotros tenemos un criterio vago del cuerpo que fue creado por Dios, entonces con ese mismo criterio vago vamos a usarlo y vamos a vivir nuestra vida. Pero si pensamos que Dios creó nuestro cuerpo y nos dice que es templo del Espíritu Santo y nos dice que le importa y que lo cuidemos y que ese mismo cuerpo va a ser resucitado en gloria, entonces definitivamente vamos a tener una mejor vida práctica en cuanto a esto, porque vamos a tener en nuestro enfoque que nuestro cuerpo sí importa y va a ser resucitado en gloria. Es claro, hermano, cómo una enseñanza errónea puede llevar a muchos a la impiedad y al trastorno de la fe, mientras que una sana doctrina te ayuda a llevar una vida piadosa para la gloria de Dios. Por eso la doctrina sí importa, sí importa. Por eso justamente la advertencia de Pablo de no caer en palabrerías. Primero, porque no aprovechan nada. Y segundo, porque se extiende como gangrena y trastorna la fe de algunos. Pero no todo es malo. Y es lo que va a decir Pablo en la última parte de nuestra estructura, en el versículo 19. No todo es malo. Mire lo que dice Pablo. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Hermanos, a pesar de que herejes y hombres como Himeneo, como Fileto, lanzaron peligrosos ataques contra la iglesia y su mensaje se estaba extendiendo como gangrena, haciendo que la fe de algunos fuese trastornada, a pesar de eso hay esperanza. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Esa es la esperanza. Recordemos algo glorioso, mis hermanos. No importa cuántos se desvíen, no importa cuántas personas rechacen la verdad, no importa cuántos tomen su propio camino a causa de prestar sus oídos a palabrerías y discusiones profanas, no importa, porque a pesar de eso, la iglesia del Señor no puede ser destruida. ¿Amén? La iglesia del Señor no puede ser destruida. ¿Y por qué no puede ser destruida? Porque el fundamento es sólido. Y por eso permanece firme, porque es sólido. Dice Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las muchas herejías que haya, las muchas mentiras, los muchos ataques no podrán destruir la iglesia del Señor. Y no podrán, hermanos, porque como dijimos, el fundamento es sólido. Es indestructible, porque el fundamento es la verdad absoluta de Dios. ¿Y sabes cuál es la piedra angular? Cristo Jesús. Cristo Jesús nuestro Señor. Dice Efesios 2, 19 y 20. Así pues, ya no son extraños ni extranjeros,
sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¡Qué bendición! Este pasaje respalda lo que dice el verso 19 de nuestro texto, cuando dice, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Todos aquellos que se apartaron de la verdad drástica y definitivamente, en realidad lo que están demostrando es que nunca fueron parte. Todo el que niega la verdad de Dios en Cristo no puede llamarse creyente. Nunca fueron parte. Sin embargo, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y por qué los conoce? Bueno, porque Él mismo los escogió antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, y absolutamente nadie podrá arrebatarlos de su mano. Mano, en otras palabras, pase lo que pase, se expanda lo que se expanda la falsa enseñanza, salgan más falsos maestros al mundo, la iglesia de Dios está segura en sus manos. Cristo pagó un alto precio en la cruz del Calvario para redimir al pueblo de Dios. Por amor y para la gloria de Dios Padre, Él bajó a este mundo a recibir el castigo del pecado que nosotros merecíamos recibir, para hacernos justos delante de Dios y poder reconciliarnos con Dios y poder hacernos parte de su familia. Y ahora, esos que han sido salvados, esos que son parte de Dios, esos a los que Él conoce porque son suyos, esos tendrán el deseo y las acciones para apartarse de la iniquidad. Pero por otro lado, si alguien no tiene el deseo y no tiene las acciones para apartarse de la iniquidad, sería justo preguntar si realmente es creyente, si realmente pertenece a Jesús o si solamente ha sido engañado o se ha engañado a él mismo. En palabras quizás más sencillas, si tú no estás luchando contra tu pecado y vives tu vida en iniquidad de una manera tranquila, sería bueno que te preguntaras si eres parte de Jesús, si eres parte de eso, de los que son suyos, que dice Dios. Porque los que son suyos, los que han sido salvos, lidian con el pecado constantemente y se arrepienten constantemente y quieren cambiar constantemente. Si tu pecado te tranquiliza, hermano, preocúpate y cuestiona tu fe. En el día final muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios? ¿No hicimos milagros? ¿Pero qué dirá el Señor? No los conozco, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. En otra versión dice, apártense de mí los que practican la iniquidad. En ese momento muchos estarán engañados y pensarán que son creyentes, pero el Señor les dirá, apártense de mí, y los condenará eternamente a las llamas del infierno. Es algo digno de meditar. Un verdadero hijo de Dios cuyo corazón ha sido regenerado por Él mismo, buscará constantemente alejarse de la iniquidad y moverse en pro de la santidad. Es una lucha constante, hermanos, que va a terminar solamente el día en que Cristo vuelva y seamos glorificados eternamente con Él. Spurgeon decía, quiero que todo el que se profese cristiano tenga esta doble marca y sea así un hombre de Cristo, siendo reconocido por todos por salir de lo inmundo y haber sido apartado para el Señor. Hermanos, si has sido rescatado y apartado para el Señor, entonces evita caer en discusiones vacías y profanas. Está atento a esto. Y deja de prestar atención a aquellos que solamente enseñan doctrinas incorrectas para llevarte al error y para llevarte a la impiedad. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. No perdamos el rumbo de lo que es realmente importante. Seamos buenos obreros que manejan con precisión la palabra de verdad y que hablan lo que realmente es importante. Así podemos caminar dentro de la voluntad de nuestro bendito Dios. Recordemos, hermanos, un buen obrero de Dios se aleja de discusiones inútiles y procura su aprobación en todo. Y si escuchas esto por primera vez, te pido que no te dejes engañar y llevar por cualquier cosa que escuchas, porque como hemos dicho, hay miles y lamentablemente son muchos más los falsos maestros que no enseñan la verdad y crean confusión. Así que no creas todo lo que te dicen. Busca hombres fieles
que prediquen la verdad del Evangelio y que te ayuden a entender la voluntad de Dios para tu vida, expresada en las Escrituras, no en su criterio, basada y respaldada por la verdad de Dios, únicamente por la verdad de Dios. Hermanos, el Señor está con nosotros y eso es todo lo que necesitamos. Amén. Ponte de pie, vamos a orar y alabar al Señor. Oh bendito Dios, cuán bueno eres al mostrarnos estas verdades, Señor. Padre, ayúdanos a tener entendimiento en estas cosas. Ayúdanos a no caer, Señor, en palabrerías vacías, profanas. Ayúdanos a concentrarnos realmente en ti, en el Evangelio de tu Hijo, en vivir vidas piadosas, en negar la impiedad, en alejarnos del pecado, en luchar cada vez más con los actos pecaminosos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener conversaciones útiles para tu gloria, a edificar a mis hermanos. Ayúdanos como iglesia a atender estos asuntos, Señor. Cuídanos de los falsos maestros. Cuídanos de aquellos que quieren hacer el mal, Señor, y que quieren engañarnos con sus mentiras. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Danos la sabiduría y el discernimiento que necesitamos, Señor, para entenderla. Es uno de tus regalos que mencionas en Efesios 1. Tú das a tus hijos el discernimiento y la sabiduría necesaria para entender tu revelación. Gracias por nuestros pastores, Señor, que nos guían en la verdad. Ayúdanos a nosotros, Señor, los pastores, a poder ser fieles a ti, a poder ser fieles a la Escritura, aprender y prepararnos cada vez más, Señor, para guiar fielmente a la iglesia. Es una responsabilidad tremenda, Señor, que definitivamente no nos merecemos, pero te damos gracias porque a ti te plació hacerlo. Gracias porque tú has salvado a tu iglesia. Gracias porque nos has hecho parte de ti, Señor. Hoy te glorificamos, te damos toda la honra, Señor, porque eres tan bello. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.